Hola estimados amigos de la noche. En esta ocasión no voy a hablar de Alfred Hitchcock ni de la Divina Comedia de Dante. He visto unas cuantas películas recientes, modernas, no me han gustado y no quise realizar una reseña sobre ellas. Mejor voy a hablar de cómo era un día mío a principios de los años 80. Yo recuerdo escribir en la escuela, en el cuaderno, en la esquina superior derecha, mi derecha, el año 1978, así que imagínense. Y no soy un vampiro. Resulta ser que a principios de 1980 yo podía despertarme más temprano de lo normal para estudiar y estar preparado para enfrentarme a uno de esos controles o exámenes con los que nos avasallaban en la escuela en mi época. Y supongo que la cosa no ha cambiado mucho, la academia sigue siendo igual, haciendo que los niños aprendan de memoria cosas escritas en los libros de texto adecuados para tal sufrimiento. Recuerdo que me despertaba a las 6 de la mañana y me ponía a leer la lección varias veces porque luego había un examinito, un control de sociales, naturaleza, lo que fuera. Luego iba a las clases, a la escuela. Resulta que allí había unos muchachotes con los que me llevaba bien. Algunos de ellos, la mayoría me apreciaba porque me eligieron como delegado de curso varios años. ¿Qué tenía que hacer yo? Cuando se iba el maestro por cualquier razón, que no viene al caso, me ponían a mí, al pequeñajo, delante de la pizarra, con una tiza en mano, apuntando los nombres de los que hablaran o cometieran algún delito. Como pelearse, cosas de esas. Bueno, como yo nunca he sido un chivato, ni me ha gustado parecerlo, lo que hacía yo es borraba los nombres. Cuando se escuchaban los pasos del maestro que volvía a clase, yo cogía el borrador y borraba a la gente que había apuntado allí. Aquello solo era un paripé para tenerlos callados, porque ya sabemos que los niños disfrutan mucho la vida. La mayoría, porque hay pobres desgraciados que no pueden. Es una lástima que la vida sea así de cruel. Yo terminaba borrando los nombres, a no ser el de alguno que se pasaba un poco. Por ejemplo, había allí un repetidor, un cavernícola, un tipo que llevaba varios cursos repitiendo y que nos amenazaba, por ejemplo, a encogernos a todos con los brazos abiertos y sacarnos por la puerta para afuera, decía él. Yo los saco todos ustedes los saco yo por la puerta para afuera. Hablaba así como en la prehistoria. Supongo que tenían un lenguaje que al traducirlo vendría a ser algo parecido. Con gruñidos. A este tipo a veces, o alguna vez lo dejé escrito, oye, púdrete macho, nos tienes aquí jodidos a todos con tus amenazas y tus chorradas. Serían algunos días que se le iba la olla al pibito. Bueno. Luego nos hacían volver a casa a comer y regresar al colegio a las 2:15. Sí, señor. Para hacer de 2:30 a 4:30 o 2:15 a 4:15, no recuerdo bien. El horario del colegio estaba partido. Terminadas las clases, compañeros de YouTube, iba para mi casa por la tardita. Me gustaba coger una pelota e irme a jugar al fútbol, pero como aquello era un campo de fútbol sala, pues yo jugaba algo parecido al fútbol sala. Alguna vez que otra me iba a pescar en el muelle cuando estaba permitido, luego lo prohibieron, ya siendo yo más grande. Me llegaron a dar pena los peces y dejé de pescar, por entretenido que fuera aquello. Me gustaba ir por los kioscos del pueblo buscando un chiste. Y dirán ustedes, ¿qué es un chiste? ¿Qué demonios es eso? Pues chiste es, o era,
una revistita infantil de Mortadelo o Zipizape, que en la península ibérica pueden llamar cómic o tebeo, que yo también me he acostumbrado a llamarlo así, pero cuando era pequeño lo llamaba chiste. Voy a comprar un chiste. Y me iba yo con 50 pesetas de la época, algunas veces era más afortunado y tenía más dinero, a comprarme una revista de Zipizape por 25 primero, luego fue subiendo, 30, 35 pesetas. Los más viejos del lugar recordarán precios más bajos. Había también el Super Mortadelo, que podía costarte 65 pesetas, y el especial, que a lo mejor te pedían 85 pesetas. ¿Qué pasa? Que todos los días no son días de fiesta, y todos los días tú no te puedes comprar un especial. Había que elegir bien, compañeros. Yo me recorría las tiendas de todo el pueblo, de punta a punta, buscando el chiste, el cómic, para que ustedes lo entiendan, más sustancioso, que ofreciera más viñetas, más colorido, más hojas, más páginas, amiguetes. Aquello costaba un esfuerzo, eran varias horas de búsqueda. Recuerdo también que al ir a comprar los tebeos, los chistes, empezaron a aparecer en las estanterías unas revistas extrañas con mujeres desnudas, porque era la época del destape. A finales de los años 70, principios de los 80, empezaron a desnudarse o a pedir que se desnudaran todas las mujeres del mundo en las revistas, incluso famosas. Ustedes ya sabrán de lo que hablo. Y tú ibas a comprar el periódico a tu padre o un chiste para ti, un cómic, y te encontrabas aquella estantería con una mujer en extraña posición, insinuándose, y a un vejete comprando aquella revista y metiéndola dentro del periódico, colocándola camufladamente para no ir por la calle con aquello abierto, llamando la atención. Supongo, sí recuerdo ver a ese hombre metiendo la revista dentro del periódico, después de pagarla. Alguno que otro la metería dentro del periódico antes de pagarla, con gran habilidad. Bueno, los tebeos, ya está ese tema zanjado. ¿Qué había por allí en los 80? Pues había una playa donde yo nadaba y me lanzaba del muelle de cabeza, o me subía a los barcos para lanzarme al agua. Me encantaba. Me gustaba jugar con los comanches, que eran unos muñequitos de plástico que yo los llamaba machanguitos. En Canarias no sé si habrá más como yo que los llamen machanguitos a los muñecos. Los machanguitos del Fuerte Comanche. Después estaban los Argan Boys y luego estaban los Click de Famóvil, los Madelman y los Hyperman, que formaban parte de la niñez, igual que los Legos. Yo disfrutaba con los Legos. Estaba el cubo aquel que lo llamaban cubo de Rubik, creo recordar, el cubo de colores. A mí no me hacía mucha ilusión. Yo prefería los Legos porque dejaban que mi imaginación se echara a volar, haciendo coches, barcos, casas, y el cubito aquel de colores pues era una cosa fija de hacer la misma chorrada una y otra vez. Disfrútenla. Yo prefiero los Legos, o prefería los Legos. El tema de los juguetes está casi todo dicho. Dejando atrás el tema de los muñecos, nos gustaba hacer nuestras propias historias con los famóviles, por ejemplo. Vamos con la música. Y recuerdo que había un muchacho allí en cuarto de la EGB, Educación General Básica, que venía cantando una canción de Miguel Ríos al colegio. El tipo se ponía: buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Imagínate a un tío de 10 años, concentrado, ensimismado, camino al colegio cantando eso. Los demás nos quedábamos así medio raros, como diciendo: yo, este está en el futuro.
Sí, señores. Estaba un grupo muy famoso en Europa y en América, en los Estados Unidos, que se llamaba Duran Duran, que aquello era el no va más. Era una imagen muy fuerte, muy atractiva, me llamaban la atención. Aparecían en las revistas de Super Pop. Las chicas estaban locas por ellos en el resto del mundo, menos en España. Pero yo me imaginaba que si aquello atraía a las chicas, era bueno. Y además la música me gustaba. Era una mezcla, descubrí luego, de funk, funky y de punk. Es una mezcla de notas rápidas, las negras. Con las negras se baila mejor. Es un juego de palabras, con las notas negras rápidas. Y había grupos como Duran Duran que me llamaban la atención. Se convirtieron en mi grupo favorito. Estaba Michael Jackson, por ejemplo, en un póster en la escuela, en una de las clases, con la imagen de Thriller, aquel videoclip que nos impactó a todos pues en 1983. Aunque el disco es del 82, yo lo vi a la venta o lo conocí por la televisión en 1983. Incluso tengo una revista de ese año que habla de este músico Michael Jackson presentando el disco Thriller, que nos impactó a todos, como digo, con un videoclip rodado por el director de Un hombre lobo americano en Londres, casi nada. Pero amigos, había otra música que era la que estaba dirigida a los niños, por ejemplo Enrique y Ana, Baila con el hula hoop, baila con el hula hoop. Esto me recuerda que se pusieron de moda los hula hoops. Había una temporada en que se jugaba al trompo, por ejemplo, el trompo, bailar el trompo, ¿se acuerdan? Bailar el trompo. Luego había la temporada de las canicas, que aquí les decimos boliches, la temporada de los boliches, jugar al gongo y esas cosas, con una bolita pequeña de cristal que se coleccionaban, las bolitas de cristal, y siempre había un cabronazo que te veía tu boliche allá a casa del carajo, como decimos aquí, cogía así, flan, y le daba, cabrón, le daba el boliche que tú tenías perdido allá lejos de sus manazas, y el tipo le daba, y tú tenías que pagarle luego un boliche a cambio. Habías perdido la partida. Los boliches, el trompo, el hula hoop, temporadas que se iban turnando. Grupos de música, así para los niños, estaba Parchís, chis, chis, que a mí me gustaba una que decía barbapapa, barbapapa. Cada vez que vea un hipster me acuerdo de esa canción. Un hipster de estos que se dejan las barbas y se echan aceites y cremitas. Barbapapa, barbapapa, barbapapa. Eran unos dibujitos que daban cuando nosotros éramos chiquitos. Barrio Sésamo, entrañables recuerdos de Barrio Sésamo, Epi Blas, Coco. ¿Qué más, compañeros? La televisión era cojonuda, estaba Mazinger Z, que me di cuenta luego que no dieron todos los episodios porque algunos, Kojic, le metía un guantazo a la chica, se cogía unos cabreos él solo, y algunos capítulos aquí en España no los dieron, de Mazinger Z. Y la pararon de repente y empezaron a dar Orso Way, que lo único que tenía de bueno era la canción. Orso Way, la 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 la, corre muchacho ya, no te detengas más. Esa canción me ponía los pelos de punta, macho. Orso Way, la 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 la, pero no pienses que todo está contra ti. Me gusta esa canción. Bueno, música, películas. ¿Qué películas nos gustaban a los muchachotes de esa época? Pues claro está, la Guerra de las Galaxias, que en verdad se llama Star Wars. Nos dimos cuenta luego. Yo ni la había visto, solo vi por la televisión un anuncio hablando de ella, la musiquita, la versión disco que yo la iba silbando por ahí. El Imperio contraataca, madre mía, qué peliculona. Esa película, verla en el cine, era la bomba en los 80. Yo les digo a ustedes que la película que yo más disfruté en el cine, porque no pude ver El Imperio contraataca, pero sí sé de alguno que la vio y quedó flipado.
flipando en colores, como se decía. La película que yo más disfruté en el cine fue Regreso al futuro. Joder, salí del cine entusiasmado con lo que había visto. Ese ritmo, esa dinámica, la vis cómica de Michael J. Fox, lo que le iba ocurriendo al muchacho, ese viaje al pasado, me dejó patidifuso. Ya me la había contado un amigo de la escuela, me la había contado de principio al fin la película. Cuando la fui a ver ya sabía el final por culpa del cabroncete ese, pero aún así la disfruté. Por cierto, el tipo cuando fue a ver Regreso al futuro él al cine de la capital se encontró con unos gamberros a tiempo completo que le dijeron: esos Nikes nos los das, esos Nikes nos los está dando ya. Y el tipo se tuvo que quitar los Nikes y dárselos. Eso contó él. La verdad es que había tanta gente en el cine que se los quitaron sin darse cuenta, los Nikes. Amigos, películas de los 80, de principios, estoy hablando de principios de los 80, que nos entusiasmaron a los niños. Esta de Regreso al futuro vino luego, la nombro porque era la película, o es la película que más me gustó en el cine. Pero a principios de los 80 los muchachos estábamos entusiasmados con la Guerra de las Galaxias, Star Wars y Superman, que en las botellas de Coca-Cola destapabas, cogías la tapa así y venía con una imagen de Superman allí, en el plástico. Aquello me parecía increíble cuando era pequeño. Era yo chiquito. En los botes de nocilla venía el corsario negro, creo recordar. Yo coleccionaba estampitas de la abeja maya. Me encantaban los personajes de la abeja maya. Cada semana uno nuevo. Y con el flip aquel y la voz que tenía el saltamontes, pues yo estaba flipando. Flip. Adiós, amiguitos. El oso yogi, la hormiga atómica. Madre de Dios santísima. Teníamos diversión a raudales. El lagarto Juancho, Maguila Gorila, son tantos. Speedy González, arriba, ándale. El Pato Lucas, el Festival del Dibujo Animado, un álbum de cromos que yo llegué a coleccionar. Luego había en el pueblo una maquinita de Star Wars de Atari de 1983, que es el único videojuego en el que el mejor jugador de videojuegos del mundo y yo, vamos a ponerlo a él primero, conseguimos batir unos cuantos récords. Bueno, hablo de mí. Él siguió batiendo récords en el Pitfall, la caverna perdida o la madre que lo parió. Un gran juegazo donde los haya. ¡Juegazo! Eso sí que era un juegazo, muchacho. El Pitfall, en los arcades, en las recreativas que vinieron allí a entusiasmar y sacarnos el dinerito a algunos en el pueblo. Aunque yo no era mucho de poner 25 pesetas en la máquina, ¿eh? Yo prefería gastármelos en un cómic, en un tebeo, ahorrar y tal. Antes que... Sí me gustaba ver cómo otro jugaba, como el mejor jugador de videojuegos del mundo, gran amigo de la infancia, batía récords allí. Había algún tipo que se te pegaba al lado y se te ponía: yo te paso la partida, primo, yo te la paso, pero si tú me la pasas, ¿cómo disfruto yo? Macaco. Si tú te pones, si yo te dejo ahora jugar aquí y me la pasas, ¿qué carajo disfruto yo? Diciéndolo rápido. Música, sí. Había una canción que se escuchaba mucho que decía: vuela ya con tu fotonovela, vuela ya, mujer fotonovela. Y Miguel Bosé cantando aquello de seré tu amante bandido, bandido. Esto lo cantaban mucho las niñas. Y era en el año 84 ya, la de Bandido, creo. ¿Qué más, compañeros? Los 80. Los 80 fueron unos años alegres, coloridos. Se llevaba la ropa de colores. Había mujeres o chicas muy guapas. Yo recuerdo ver en la playa extranjeras que eran preciosas, macho. Preciosas.
¿Será porque los recuerdos de la niñez están amplificados y tienen mucho de nostalgia? Me gustaban los peinados de los años 80. Me gustaba el espíritu de los años 80, alegre, porque veníamos de épocas, o la humanidad venía de épocas desencantadas. Los 60 no consiguieron cambiar nada y los 70 fueron un desastre, con la guerra del Vietnam y que ya estaba los años 60. Los hippies no consiguieron cambiar el mundo con sus flores, estaban desencantados. La música había sido muy triste, melancólica, y entonces llegó a finales de los 70 la música disco para alegrar un poco la cosa. Sí, había rebeldes, claro que había rebeldes. Hubo un resurgimiento del rockabilly en los 80. Se descubrió un poco al final de los años 70 que no había que ser un buen músico. Por ejemplo, en el grupo Pink Floyd todos eran buenos músicos, o en Led Zeppelin, que eran excelentes músicos. Se descubrió en una época, a finales de los 70, con grupos que cantaban punk, The Clash, que no hacía falta ser un excelente músico. Se descubrió que se podía tocar música casi aprendiendo, según la marcha, y así nacieron en España grupos como Alaska y los Pegamoides, tocando música y aprendiendo a tocarla. Radio Futura, por ejemplo, un grupazo donde los haya, Radio Futura, con Santiago Auserón. A esto me recuerda que yo me di cuenta hace poco que plagié una cosa de Santiago Auserón, y es estar serio y de repente sonreír. Esto se lo vi hacer a él en alguna entrevista y yo inconscientemente lo plagié. Me di cuenta el otro día. Porque los dientes antiguamente, en otra época, se podían enseñar como para dar miedo. Los dientes eran o representaban algo de poder o lucha, pero yo no lo uso por eso. Lo uso porque me doy cuenta de que soy demasiado serio y tengo que sonreír. God Save the Queen, los Sex Pistols. God Save the Queen. Anarquía en el Reino Unido de Gran Bretaña. Anarchy in the UK. Bueno, compañeros, esto ha sido un pequeño repaso a un día mío de principios de los años 80. Luego me iba a la cama porque había que despertarse temprano. Después de imitar a Bruce Lee un rato, porque a mí me encantaba imitar a Bruce Lee cuando era pequeño, me ponía yo solo a hacer los heitos y gritos de Bruce, el amigo Bruce. Yo chiquitajo, así, chiquito, imitándolo. Luego me iba a la cama, más tranquilo que el pupa, y no sé, de repente se me metía una canción en la cabeza al día siguiente como boomera, boomera, viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio? O ¿dónde vas? Domitila, ¿dónde vas? Cantando esto, recuerdo una cancioncita que me encantaba cuando yo era pequeño, que era Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a echar un partidito allá por el cementerio. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato panza arriba. Ah, y esta gente era buenísima. Un saludo a los amigos de esa nación. Son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. El tipo tenía una sonrisita pícara. Sí, señores. Y esos discos antiguos que le cogías a tus padres, como los Tres Sudamericanos o los Tres de Castilla, hay una canción que decía pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo sabrosa. Y luego estaba aquel Adamo, el romántico, tipo que me cae bien, todavía está vivo y cantando, y me alegro. Adamo, un buen hombre, tiene cara de buen
Buen tipo, Adamo. Y mis manos en tu cintura. Hay una canción de él que me encanta que es Ella anda. Esa canción me conmueve. Ay, amor. Y ya me despido. Sí, en los 80 se podían mezclar cosas de otra época. Yo tengo recuerdos de los 80 y aparecen cosas de los años 60 porque estaban por allí por casa. Adiós. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Gracias.